Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar estudiando el libro de los Hebreos, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Recuerde tener siempre su Biblia abierta, su libro de notas para poder explicar esta clase. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Bendito Dios y Padre de la gloria. Te doy gracias por esta clase y te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder desarrollar esta clase. Todo te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, este es el tema, la tragedia de rechazar la revelación completa. Y esta es la tercera parte. En los dos capítulos anteriores, después de advertencias más severas, vienen apelaciones muy amorosas ahora. El escritor del libro de los Hebreos esperaba fervientemente que los incrédulos, entienda bien, que los incrédulos a quienes había hablado no desertaran, que no se fueran, no apostataran su enfoque en presentarles, por así decirlo, a los verdaderos cristianos en su medio, para que fueran imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Primero, recordemos este punto, habla brevemente a los creyentes que han de ser imitados. La palabra amados no se usa nunca en las Escrituras para referirse a los incrédulos, no. Ahora está hablando de las cosas que pertenecen a la salvación. Acá hay un punto importante que usted tiene que entender lo que es la salvación. Mientras que por otra parte anterior de este capítulo había estado hablando sobre cosas concernientes a la revelación. Y ten en cuenta la salvación y la revelación. Estas son dos cosas. El uso de la palabra amados que acabamos de estudiar y la explicación de la condición para la salvación indican que aquí hay un cambio, como que el escritor está escribiendo a dos audiencias diferentes. Ahora, ¿por qué? Porque uno habla sobre la degustación de los dones de Dios y de su Espíritu, y los demás acompañan con una revelación, no salvación. Y esto tiene que tener claro. Una cosa es la revelación, no la salvación. Por supuesto, se pretenden que ayuden a llevar a la salvación, pero ellos no lo hacen parte de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora entendamos qué es lo que va a pasar. Los cristianos a imitar, porque hay unos cristianos que realmente son cristianos y quería que aquellos que no sean cristianos los miraran con un trasfondo de los que van a imitar. Todos crecieron, y recuerde bien, todos crecieron en el judaísmo. Habían tenido la misma oportunidad.
de conocer la revelación de Dios y de experimentar la obra de su Espíritu. Habían tenido la misma oportunidad. Ambos oían el Evangelio y de ver y de experimentar la iglesia de Cristo en acción. Pero hay una diferencia, que aunque era una diferencia muy grande, es que algunos habían confiado en Cristo. Un grupo había confiado en Cristo como Salvador y el otro grupo no. Y esa es la diferencia. Esa también es una gran diferencia entre la comparación entre el trigo y la cizaña. En la parábola de Jesús que habla Mateo, en el capítulo 13, versículo 24 al 43. Recuerde este ejemplo, hermanos. El mismo sol que endurece la arcilla, el mismo sol que endurece la arcilla, ese sol también derrite la cera. O sea, para unos endurece la arcilla, para otros derrite la cera. El término amados expresa la forma de más alta relación y aquí en la Biblia hay más de 60 veces en el Nuevo Testamento. Para observar las primeras nuevas, los primeros 9 los usa Dios Padre, hablando de Cristo, cuando dice su Hijo amado. En el resto de las veces, sean para judíos, para gentiles, se reserva el uso realmente para los creyentes. El escritor de los Hebreos estaba convencido de que sus compañeros creyentes, aquellos que eran creyentes, aquellos a quienes se les escribía, exhibieran todos sus rasgos, todas sus marcas verdaderas de santidad en un sentido bíblico. La implicación es que después de una investigación considerable, estaba convencido que poseían las cosas que pertenecían a la salvación y que por consiguiente serían ejemplos formidables para que sus amigos incrédulos los observaran y lo imitaran. Ahora, vamos a ver este punto. Lo concerniente, lo que viene con la salvación. Muchas cosas pertenecen a la salvación. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 5 y el capítulo 6 del libro de los Romanos, están dedicadas exclusivamente en su totalidad para hablar este tema. Pero la que se mencionan en esta sección de Hebreos particularmente contrastan con la incredulidad antes mencionada, que se habla en este libro, capítulo 5, 11 y el capítulo 6, 5. Por ejemplo, a la salvación no le pertenece a la infancia, no, claro que no, sino a la madurez. No leche, sino alimento sólido. Hermanos, no la inexperiencia, sino la justicia. Sino la justicia perfecta, no el arrepentimiento de obras muertas, sino el arrepentimiento que mira a Dios para vida. Las cosas que vienen con la salvación son principalmente positivas, no negativas. No reflejan la religión ceremonial externa, sino la regeneración, transformación y nueva vida eterna. Su importancia no viene de la repetición de sacrificios, sino del sacrificio único, perfecto, completo
de nuestro Señor Jesucristo. No se enfocan en las verdades elementales de la resurrección y del juicio, no, sino en la esperanza bendita del creyente, no solo en estar iluminado, sino en que Dios los haga completamente nuevos. No solo de degustar la salvación, sino que festejarla, no solo en ser príncipe del Espíritu Santo, sino en que Él habite dentro, no solo que se degustan la buena palabra de Dios, sino en beberla, en comerla, no solo en los milagros, hermanos, que hace Dios, sino de volverse uno de ellos. Estas son las cosas que acompañan a una salvación. Ahora yo pregunto, ¿a quién se aplica esto? La frase, aunque hablamos así, cuando usted ve el capítulo comenzamos, hay una frase que dice, aunque hablamos así, sin duda busca animar a los creyentes que después de leer la sombría sección anterior, puede estarse preguntando, como muchos cristianos que se preguntan hoy, si está advirtiendo, se refiere a ellos. Ponen la parte final del versículo 9. Cambian al principio, ayuda a aclarar. Veamos esto, hermano. La lectura parafraseada. Amados hermanos cristianos, aunque hemos estado hablando de estas advertencias impresionantes y atemorizantes para los incrédulos, sabemos que hay muchos mejores que si se refieren a ustedes. Ustedes tienen las cosas que pertenecen a la salvación, no a la incredulidad. Estas advertencias para los apóstatas y para los potenciales apóstatas están en esta carta a usted porque ellos están en medio de ustedes. Ahora entienda esto. De nuevo, la parábola del trigo y la cizaña vuelve a ser útil en esta clase. Jesús enfatizó la idea de que los verdaderos creyentes y quienes solo profesan ser creyentes estarán juntos en una iglesia. Están incrédulos y hay otros que no son creyentes, pero están en la misma iglesia. ¿Y hasta cuándo van a estar? Van a estar en una iglesia hasta que Cristo regrese. Entonces los verdaderos creyentes nunca podrán estar seguros quiénes son los falsos. Las características de los incrédulos en que hablamos en Hebreos capítulo 5, versículos 6 y 4, no pertenecen a un criterio para que la iglesia separe el trigo de la cizaña. Solo la condenación del corazón de una persona determina su posición ante Dios. Ahora, entienda, y solo Dios lo conoce, no hay nadie más. Bajo ciertas circunstancias, como enseñar falsas doctrinas o vivir en inmoralidad, la iglesia no solamente puede, sino que debe excomulgar a un miembro. Pero el Señor ha dejado claro que no podemos determinar quién es salvo en una iglesia y quién no lo es, y que debemos intentar ser los jueces finales para decir tales asuntos. Sin embargo, sabemos que toda congregación, sea su iglesia, la iglesia del hermano, puede tener un incrédulo en sus filas, incluso en posiciones de liderazgo. Y a tales personas es quienes el Señor advierte. El predicador y el maestro, miren que estoy hablando del predicador o el maestro, fiel debe advertir sobre esto, aunque no está en capacidad de determinar a qué individuo se refiere su advertencia. Debe enseñarlo como parte
del consejo completo de Dios y dejar que su espíritu lo aplique donde sea necesario. Ahora, vea esto. El escritor de Hebreos nos dice, amados, no digo que estas cosas porque están relacionadas con todos ustedes, no es así. Pero entre usted hay algunos de verdad que necesitan esta advertencia. Ahora veamos, Dios no se olvida de los suyos. Vamos a entender estos términos. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 6, 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios sabe quiénes son los suyos, hermanos, y quiénes son los fieles. Dios lo sabe. Él no va a olvidar a los suyos ni su obra para Él. Nuestros nombres están seguros en el libro de la vida. No perderemos nuestra salvación, hermanos. Eso téngalo seguro. Y nuestras recompensas no quedarán al aire. No se van a olvidar. Descansan tranquilos, dice el escritor de los Hebreos, no se preocupen. Hoy día, a lo largo de la historia, muchos cristianos experimentan tiempos de duda, incluso de angustia, ante la aparente posibilidad de perder la salvación. Cuando leen o oyen un mensaje de juicio, tiemblan y se sienten inseguros. No saben que es descansar en la obra culminada de Jesucristo, en su posición de Él ante Dios. Pero recuerda esto, hermanos. Después que Malaquías había hecho varias advertencias de juicio, al parecer muchos de los creyentes fieles estaban preocupados de que se refirieran a ellos. Pero el Señor los calmó en medio. En el libro de Malaquías 3, capítulo 3, versículos 16 y 17 de la Nueva Versión Internacional, dice, entonces escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honraron su nombre. El día en que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos como se compadece el hombre del hijo que le sirve. Hermanos, en el siguiente capítulo, obviamente, después de otra advertencia, más para los malvados, Dios vuelve a darnos una seguridad a los suyos en el libro de Malaquías 4:2, donde dice, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Porque hermanos, Dios siempre conoce a sus fieles. Él los conoce, quiénes son los suyos. Y no deben temer, hermanos, del juicio final. Si estamos en Cristo, no recibiremos nunca condenación. No debemos preocuparnos por perdernos el rapto. Si pertenecemos a Cristo, Él se asegura de llevarnos con Él. La soberanía y la fidelidad de Dios siempre nos protege. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las obras son evidencias del amor. Las obras de un cristiano no son lo que les salvan, ni lo que lo mantienen salvo, pero sí son evidencias de su salvación. Como nos dice Santiago, la fe sin obras está muerta, no está viva, no es real, no es genuina. Nuestra fe se muestra por nuestras obras,
de acuerdo al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 18. Dios no es injusto, hermanos, ni insensible para hacer caso omiso a las obras de amor que realizan sus amados hijos, y claramente ve el fruto de nuestra justicia. Pablo lo dijo a los creyentes de Tesalonicenses, que sabía que Dios los había escogido para hacer de él, para salvarles por la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al libro de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Por qué? Porque tenían el fruto de las buenas obras que acompañaban a su declaración de fe. El amor, el amor es un producto de la fe. Amar su nombre, amar a Dios. El amor y el sacrificio para los hermanos es evidencia de la salvación, de acuerdo al libro de Juan, capítulo 13, versículo 14 al 36. Pero su evidencia aún más significativa es el amor mostrado hacia el hombre de Dios. Dios sabe cuando nuestro servicio es verdaderamente para su gloria, dependiendo de que si hace por amor a su nombre. Aunque amar a los demás cristianos es muy importante, amar a Dios aún es más importante. De hecho, sin amar más a Dios y amarlo primero, no podemos amar al prójimo como deberíamos. Los cristianos judíos reconocidos aquí servían a los santos. Antes que nada, por su amor, ¿a quién? Al nombre de Dios. La razón principal por lo cual podían amarse y referirse unos a otros también era porque amaban totalmente a Dios. Cuando usted ama a Dios, esto es parte de su obligación. La clave para el servicio cristiano verdadero es el amor consumidor por el Señor. Pero nuestra responsabilidad a usted y a mí, nuestro llamado es amar y servir a otros. Sí, hermanos, hay que amar a los otros cristianos, también a los incrédulos. Primero que todo, por causa de Dios, no por ellos mismos. En la introducción de su carta a los creyentes en Roma, Pablo les dijo que estaba agradecido por su fidelidad y que anhela visitarlos pronto. Esto lo encuentra en el libro Romanos, capítulo 1, versículo 8 al 10. Pero también les dice con la fuerza impulsora detrás de su ministerio para que ellos es el amor del nombre de Dios y que antes sirve a Dios. El nombre de Dios representa todo lo que Él es. Amar su nombre es tener un deseo apasionado por la gloria de todo lo que Dios es. Juan hablaba de algunos ministerios itinerantes cuando habla en el capítulo, en tercera de Juan, capítulo 7. Porque dice, porque ellos salieron por amor en el nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Ministraban por su serviente amor al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. Ir a una cárcel, ir a un hospital, visitar a un hermano. Por eso es que cuando Jesús volvió a comisionar a Pedro, no le preguntó si amaba a los hombres. No, él nunca le dijo así, amas a los hombres. Sino que le preguntó 3 veces, ¿me amas?
Después de cada una de las respuestas afirmativas de Pedro, Jesús le mandó que alimentara a las ovejas. Vea el capítulo 21 de Juan, versículo 15 al 17. Nuestro servicio a Jesucristo debe tener su base en un amor preponderante por Él. No podemos amar como corresponde a los hombres, salvo o no salvos, amables o poco amables, mientras no amemos a Cristo de una forma apropiada. Los creyentes fieles, hermanos, los destinatarios principales de la carta, amaban el nombre del Señor, lo cual era una demostración positiva de que su fe era real. Se ministraban unos a otros, se amaban. Hermanos, es importante que esté esto todo relacionado con el amor que le tenemos a Cristo, porque yo lo amo. Usted tiene que aprender a amarlo. Cuando los hermanos vayan a usted a orar, sientan y vean que Dios los usa. Ahora veamos un ministerio ininterrumpido. Tener a Dios, hermanos, como nuestro enfoque y primer amor, no solamente nos da el deseo y el poder de amar y servir a otros, también nos sostiene en nuestro amor y servicio. Solo el amor de Dios tiene ese poder de permanencia. Los hebreos amorosos y fieles habían servido y estaban sirviéndoles aún. Su amor producía un ministerio para los santos que no se habían interrumpido. Proseguían amando, proseguían sirviendo unos a otros. ¿Cómo debemos servir? Es una pregunta que uno tiene que hacerse. Primero, servir ministrando con nuestros dones ya recibidos, que nos explica Romanos capítulo 12, versículos de 3 al 8. O Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 9 al 11. Nuestra primera línea de servicio es mediante nuestros dones espirituales. Les repito, nuestros dones espirituales. Pero no recibimos nuestros dones espirituales para usarlos por nuestra cuenta, mucho menos para provecho de uno. Debemos usarlo para la gloria de Dios, en su poder, por su amor y por su nombre. Sea cual sea, con dones de aconsejar, de mostrar misericordia, tal vez ayudar e enseñar, predicar o ministrar, hermanos. El amor hay que demostrarlo. Por supuesto, servimos unos a otros. No tiene nada que ver con nuestros dones espirituales. Simplemente es parte de la responsabilidad de todo cristiano. Por ejemplo, el ministerio de todo creyente requiere oración. Esta es la base principal que yo pongo. El ministerio de todo creyente requiere oración. ¿Por qué? Por los creyentes. Nosotros tenemos que estar, como dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y revelando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Por lo tanto, nuestro ministerio es mutuo, también requiere reprender el pecado en un hermano, buscar restaurarlo en amor, confesar unos a otros. Hermanos, hay unos que tienen necesidades, hay santos que tienen necesidades, muchos otros tienen responsabilidades. Todas estas cosas juntas son parte de un ministerio para con el prójimo. Ninguna de ellas surge por generación
espontánea. Todas deben surgir por el amor correcto a Jesucristo. La vida cristiana se traduce a una sola cosa, la medida de nuestro amor por el Señor Jesucristo. Hermanos, hay una pregunta. ¿Cuánto nos preocupa su nombre? Aquí no se trata de decirlo sencillamente en tono espiritual o repitiéndolo en vano una conversación u oración, sino hacer una voluntad y por amor de su gloria. Solamente cuando lo amemos con todo corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con nuestras fuerzas, seremos capaces de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Los santos ministrados son los más cristianos. Los santos ministrados son los demás cristianos. Todos los cristianos verdaderos son santos. No solemos pensar o actuar como santos en el sentido popular, pero el escritor está hablando de nuestra identidad en Cristo. Somos santos en nuestro Señor, aunque somos infieles, y esto hay que estar claro, y actuamos de manera no santas. Ser santo no tiene nada que ver con la madurez espiritual o el rango en su posición. Se refiere a una persona que es salva, apartada por Dios para Él en su Hijo Jesucristo, puesto que Dios nos ve como su Hijo. Somos santos delante de Él. Hermanos, la prueba de que el libro de los Hebreos se dirige en el capítulo 6, 9 y 10, eran creyentes verdaderos, era su ministerio amoroso, fiel y continuo hacia los otros creyentes, otros santos. El don más grande de nuestro amor puede darnos es servirnos con amor, fidelidad, los unos a los otros. Amados hermanos, el libro primero de Juan 2:9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y él mismo más adelante, en el 1:4-8 nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En el último capítulo que le voy a mencionar ahora, todo aquel que ama al que engendró, ama al engendrado por él. 5:1. Hermanos, seguir ejemplo de ellos. Hay que seguir el ejemplo. Cuando vemos Hebreos capítulo 6, 11 y 12, no, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Cuando el escritor de este libro de los Hebreos se dirige otra vez a los incrédulos, a quienes han hecho una confesión de fe, de alguna manera están en peligro inminente de recaer y regresar al judaísmo y perderse para siempre. Oportunidad de salvación, la esperanza que ahora se les extiende es a ser imitadores de los creyentes verdaderos que se acaban de describir, haciéndose creyentes ellos. Dice, miren a los creyentes verdaderos. Mi deseo más sincero es que cada uno de ustedes llegue a ser como ellos. Sería maravilloso, hermanos. Sería maravilloso si todos ustedes fueran así. Si cada uno pudiera tener la misma seguridad total de la esperanza para el final. No queremos que deserten
y pierdan toda esperanza. No hay esperanza aparte de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el llamado es que vayan antes que sea demasiado tarde. Entonces podrán llamar a esta esperanza seguro y firme, ancla del alma. Ve a Hebreos 6:19. Llegar a Cristo no es un proceso largo, hermanos, y agotador, que tome años como lo tomaron los judíos, ni siquiera meses o semanas de preparación. Todo lo que requería era un acto de algunas personas que puedan tomarles un tiempo largo, pero después de haber oído el Evangelio por primera vez, usted lo escuchó, yo lo escuché, pero no era necesario que yo tenga que pasar tiempo meditando si es verdad o es mentira, porque esta es una experiencia. Y esta experiencia es instantánea. Nosotros no tenemos que estar preocupados, es instantáneo. Dios, a través del Espíritu Santo, habla a tu corazón, a tu vida. La idea de la prisa también está en el versículo 12. Queridos hermanos, los judíos, así como eran perezosos para oír, lo eran para creer. No habían rechazado conscientes ni abiertamente el Evangelio, pero no aceptarlo, cualquiera que sea la razón, es lo mismo que rechazarlo. Hay un tiempo para ser cuidadoso, para deliberar, pero cuando se sabe que es correcto y no se tiene garantía cuando se va a durar la oportunidad y el tiempo para aceptar a Cristo, nunca es tarde, siempre es ahora. Segunda de Corintios 6:2 dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así que hermanos, quienes están en el borde de la salvación, deberían imitar a los creyentes verdaderos. Por supuesto, imitarlos. No es imitar su personalidad, ni su estilo de vida, sino es imitar su fe. La evidencia del amor para el Señor. Concluyo con estas palabras. Sigan a los salvos, quienes han padecido la misma persecución que ustedes, pero la han soportado con paciencia porque su fe es real. Síganlos y vayan a todas las promesas de salvación que otorga. Sigamos a Cristo. No cuestionemos si el Evangelio es real, no es real. Hermano, busque a Cristo. Tal vez esta sea su última oportunidad. Bendiciones.